Bueno, vamos a concluir el tema de la teología de la liberación y un tema afín a esta teología, aunque en épocas muy similares, en los años 70, surge otra teología conocida después como teología de la prosperidad. Y me gustaría, sin embargo, antes de arrancar con este tema de la teología de la prosperidad, que hagamos una breve evaluación personal de lo que ha significado la teología latinoamericana de la liberación. Si realmente logra liberar nuestro pensamiento o no. Ese es el tema. Bueno, ahí está el otro José. A ver, déjame ver. Ya. Yeah. No sé si más o menos quedó claro la propuesta de la teología de la liberación, el contexto en el que surge, contexto de opresión, de dominación de América Latina, pero básicamente de los países del sur, tanto Asia, África y América Latina. A diferencia de los países del norte que estaban desarrollados, cuando surge la teología de la liberación, propone liberarse de toda dependencia económica, social, política, cultural, religiosa, etcétera. Y entonces busca en la Biblia elementos que permitan defender una tesis, la tesis de que todos debemos liberarnos. Y la encuentran en el libro del Éxodo, y a partir del Éxodo siguen todo el resto de la Biblia para demostrar por un lado, pero también para apoyar las. Y entonces esa teología todavía no ha terminado. Estamos en pleno curso de la teología todavía, aunque muchos piensan que ya la teología de la liberación ya pasó de moda. En realidad todavía los teólogos vigentes y trabajando el tema de la liberación. Ya no, probablemente el nombre de liberación a lo mejor no encaja, pero la propuesta ideológica, política que estuvo detrás todavía se mantiene. Y entonces ahora nosotros nos tenemos que ver con otra teología que surgió en los años 70 para salir de la situación de pobreza. Lo curioso es que nació en Estados Unidos la teología de la prosperidad. Lo que pasa es que en Estados Unidos la mentalidad de la gente es creer que están en el país de la libertad y que todos deben vivir una vida cómoda, dignamente. Y entonces ser pobre es casi una maldición y un castigo. En tanto que en los años 70, yo recuerdo comentarios de algunos sacerdotes que decían que la pobreza es una virtud y que Dios permite incluso la pobreza para acercarnos más a Él. Ese pensamiento para nada funciona con el pragmatismo del pueblo norteamericano, básicamente, que es heredero de los ingleses y franceses, ¿no? En general. Son mucho más pragmáticos, eh, yo diría, para mi gusto, un poco más materialistas en realidad, aunque nos han acusado a nosotros los latinoamericanos de ser materialistas por estar influidos por ideologías políticas de izquierda. Sin embargo, el sistema capitalista es mucho más materialista que todo el movimiento socialista, ¿no? Aunque al final, pues, todos caen en lo mismo. Ya hemos visto cómo muchos gobiernos socialistas han eh, terminado peor incluso que los gobiernos que siguen una política capitalista, ¿no? Entonces, el tema del materialismo, no solo del materialismo histórico como ideología política, sino como práctica y ética en la vida cotidiana. Es decir, poner el acento en las cosas materiales más que en las cosas del espíritu.
Y cuando digo cosas del espíritu, en términos de la filosofía moderna, se hablaba del movimiento del espíritu para referirse a la ciencia y a la cultura. Pero la ciencia y la cultura no es lo mismo que la vida material, la economía, las finanzas, el bienestar de la vida, las grandes construcciones, la opulencia, son cosas muy, muy diferentes. Por un lado está toda la cultura del espíritu y por otro lado está toda la cultura materialista del sistema capitalista mundial, que lo que busca es el dinero, que lo que busca es la prosperidad económica, que lo que busca es salir de la pobreza, y si hay que señalar que la pobreza es un pecado, hay que hacerlo para que la gente entre en conciencia y busque la prosperidad, ¿no? Y la prosperidad es básicamente una prosperidad financiera, prosperidad económica, prosperidad que se tiene que evidenciar en cosas materiales. Si no hay resultados visibles digamos así, del resultado de la oración, entonces no se está en prosperidad, ¿no? Ese es el tema en el fondo, y me gustaría que ustedes me digan, bueno, qué es lo que han escuchado o que entiende de teología de la prosperidad antes de yo poder empezar a dar algunos lineamientos generales, porque en realidad hay que hacer todo un trabajo de investigación si uno quiere ser mucho más serio a la hora de criticar una corriente de pensamiento y de práctica, como es la teología y la práctica o la búsqueda de la prosperidad. Muy bien, me gustaría entonces que conversemos un poquito, para no hablar yo solo, sino que cada uno me diga qué es lo que entiende o hasta ahora qué he escuchado de la teología de la prosperidad. Así de manera voluntaria, si no ya yo los voy a voluntariar, ¿no? A ver, vamos a empezar con Joel, aquí. Joel, ¿qué has escuchado? ¿Qué sabes? ¿Qué te parece la teología de la prosperidad? Sí, buenas noches con todos, pastor. Lo que más se critica de la teología de la prosperidad es que se ha convertido en ofrenda para que puedas cosechar, ¿no? Pero como usted decía, necesita estudiar un poco más para poder hacer una crítica más profunda. Sin embargo, yo creo que en parte tiene razón, ¿no? Yo creo que todas las teorías, pensamientos no son para todos. Todos los caminos no son para todos. Hay gente que necesariamente pues tiene que encaminarse por una forma de pensar, una forma de vivir acorde a sus dones, a sus talentos, y puede vivir, ¿no? El que le gusta pensar, no es materialista en los términos, sino más bien idealista, le gusta pensar, entonces se dedica a eso, ¿no? Pero al que le gusta hacer negocios, al que le gusta prosperar, ¿por qué no dejarlo hacer? Eso es Claro, lo que pienso, ¿no? ya, el problema estaría entre el negocio y la iglesia. O sea, una cosa son los negocios, como dicen business on business, o Uh-huh. business are business, y otra cosa es la iglesia, o podemos juntar ambas cosas, negocio e iglesia. Claro, no, pero la iglesia es un incentivo, un aliciente para que el que sabe hacer lo bueno lo haga, ¿no? La Biblia dice Ajá, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es es pecado. pecado. Exacto. Claro, Entonces, la iglesia te ayuda, te empuja, te anima, te esfuerza, te da una metodología de vida, separar una parte para sembrar, como dice la teología de la liberación, de la de la prosperidad, prosperidad. es un incentivo, un aliento, algo que va a reforzar tu fe, ¿no? Si tú vas con fe, dices, sí, Señor, yo voy a trabajar, un poco inspirado en Jacob, ¿no? Jacob cuando salió de su casa, salió sin nada, escapando de su hermano.
Y en medio camino se encuentra con Dios y dice, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo, ¿no? Y se ve pues que Dios lo bendice. No sé si por la promesa de Jacob o por la promesa de Dios. Pero Ajá, sí le sirve como un incentivo para... Ahora, obviamente hay líderes religiosos que han usado mal, ¿no? Como todo. ajá, Usan para construir su reino, para explotar a la gente, para aprovecharse, para manipular, ¿no? Y sacarle sí, plata a la gente. Existe claro. ese lado. Bueno, si hablamos de manipulación, hay en todo orden, ¿no? Y en todas las iglesias siempre hay algún rasgo por ahí, vestigios de manipulación, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Claro, manipulación es cuando es voluntario, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos a ver qué es lo que opina sobre la prosperidad. ¿Qué es lo que ha escuchado? ¿Qué te parece? ¿O hay que empezar ya con la prosperidad aquí en No, el a ver, seminario? creo que Dios sí tiene la voluntad y el deseo de que los creyentes sean bendecidos más que prosperados, porque la palabra prosperidad ahora tiene hoy dentro de la iglesia muchas connotaciones, sobre todo connotaciones sesgadas y parcializadas. Dios quiere que seamos creyentes bendecidos, pero esta bendición no está excepta del sufrimiento también, porque vemos a través de las escrituras de que el creyente, el hombre de Dios, también tiene penurias, escaseces, necesidades, sufrimientos y enfermedades. Como decía Y Pablo, eso ¿no? no, y eso Que no estaba le obliga, acostumbrado, ¿no? Sí. claro, y eso no le obliga a Dios a que nosotros tengamos un entendimiento de que ahora, como creyentes o como hijos, entre comillas, de Él, merezcamos privilegios, posesiones y poder, ¿no? Entonces creo que Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero no en el sentido de la teología, que la teología de la prosperidad nos habla, ¿no? Y aquí creo que es importante mencionar de que qué concepción tenemos de Dios en cuanto a nosotros, ¿no? Nosotros no somos merecedores ni de su presencia ni de su amor para con nosotros. Y que si tenemos eso es por pura gracia. Y Sí. añadido a ese encuentro con Él, si Dios nos bendice de manera material, qué bueno, pero si no, tampoco, ¿no? Dios tiene otro tipo de bendiciones para nosotros. Entonces, ahí tenemos que considerar estos dos términos, ¿no? La gracia y el merecimiento. Creo que los hijos de Dios son hijos de Dios por gracia, no porque se merecen. Y las Así bendiciones es. también es por gracia, no porque merezcamos algo, ¿no? Entonces, como dice el hermano Joel, se ha trastocado mucho este tema y algunos líderes dentro de la iglesia se han aprovechado de esto, usando pasajes fuera de contexto a veces para justificar un enriquecimiento ilícito, ¿no? Dentro de sus propias congregaciones. Sí, pastor. Ahora, ¿ustedes piensan que los predicadores de la prosperidad son conscientes de que están manipulando o es que de verdad han llegado a creer? Y entonces, si están convencidos, por eso animan a la gente a que busquen la prosperidad. O es que hay manipulación, o es que hay gente que maquiavélicamente habla de la prosperidad para hacerse ricos. Cualquiera me puede responder. Es complicado, o sea, no se sabe, ¿no? Pero habría que preguntarse hasta qué punto los líderes de la prosperidad, por lo menos los que hablan desde el punto de vista de ellos mismos con sinceridad, es que han llegado a creer en eso realmente, o es que no creen, pero hablan así con tal de llenarse de dinero con las ofrendas y los pactos y todo este tema que animan a la gente. A ver, ¿qué piensa José? José Brice, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Sí, Justo estaba pensando, ¿no? Yo creo que la mayoría de la prosperidad lo hacen con un fin de lucro. sí, La mayoría. Hay unos que ya lo ven como una bendición de Dios porque
por la condición en que viven, no tienen, voy a decir así, tan, o sea, no se desmiden en gastar sus casas, sus carros, sus aviones privados, y yo creo que la mayoría está más por fines de lucro. Ya, bueno. ¿Y qué más has escuchado tú de la teología de la prosperidad? ¿O qué es lo que tú piensas? ¿Hay que ser próspero o no? Bueno, justamente estaba escuchando a mi hermano Carlos, ¿no? Que yo creo que Dios, como hijos de Dios, tenemos que ser prósperos, porque, y Claro, la pregunta sometiéndose es a qué la, significa, ¿no? claro, ¿qué significa? Hay un texto que habla que la voluntad de Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros nos sometemos a eso, a veces es difícil aceptar la condición de vida que tenemos, ¿no? Que tenemos que trabajar cada día para llevar el pan a la casa, pero este, hay textos que nos avalan que dice, bástate con mi gracia. Y Sí. yo creo Bueno, que es para la salud, en ese para la caso, en el salud, caso de ¿no? Pablo. Y bueno, es un poco complicado, ¿no? Todavía a veces nos cuesta aceptar eso, ¿no? ¿Quién no quiere ser próspero, tener una casa buena? ¿Quién no quiere tener un carro bueno? Yo creo, pero de todas maneras es bueno también pedir la guía del Espíritu Santo para poder comprender esas cosas, ¿no? Claro. Antes han hablado de, creo que Joel mencionó a Isaac, ¿no? O Jacob, perdón. Y hay que mencionar a Abraham. Abraham era un hombre rico, un hombre que tenía muchas propiedades y era bendecido en todo. Lo que no dicen muchos es que Abraham era un adorador y que cada vez estaba siempre en comunión, buscando comunión con Dios, ¿no? Y era también un dador. ¿Se acuerdan con su sobrino Lot, Oh, ¿no? claro. Un Sí, gran ejemplo, ¿no? A veces sí, tapamos eso. A Lot le dejó que escoja, ¿no? sí, Las llanuras de Sodoma y Gomorra, él se escogió el desierto. sí, sí. No, no es que escogió, le dejaron el desierto, pero bueno, donde va prosperó. Bueno, a ver qué dice Alejandrina. ¿Qué sabes de la teología de la propiedad que has escuchado? ¿Qué es tu opinión? Antes de meternos en profundidad en el tema. Bueno, pastor, la teología de la prosperidad, ¿no? Ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos, ¿no? Ya, Bueno, si los hermanos tienen fe con Dios, Él nos dará seguridad y prosperidad, ¿no? Hoy en sí, día, más bien, esta teología ha hecho un negocio, ¿no? ¿Cuántos pastores han dejado este mal testimonio, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, ¿no? Que se han enriquecido con la plata de los miembros, no sé si es bendición de Dios o yo no sé cómo se puede ver este tipo de trabajo, porque la verdad hoy en día, cuando uno dice yo estudio teología para servir a Dios, no, será para llenarse de plata tus bolsillos. y la gente Eso, ya nos ve así, ¿no? claro, así ya nos ven, porque yo realmente ya, yo tenía un ejemplo, ¿no? Yo tenía en mi Face muchos amigos. Lamentablemente tuve que sacarlos a la mayoría porque me etiquetaban, o sea, me etiquetaban, como yo les comenté que estaba estudiando tal cosa, me etiquetaban, me decían ya seguramente quieres hacerte rico con la plata de la gente. Bueno, ya no, Eh, bueno, nos tildan de esa manera, ¿no? eh. Muy bien, muy bien. Yo creo que esas son las ideas que por siempre están en el aire y lo que queremos ahora es examinar, digamos, como teólogos, pues los pro y los contra del tema de la prosperidad. Yo diría que para empezar, antes de leer ahí un material que tengo, eh, habría que ver objetivamente, buscar objetivamente, entender la propuesta de la prosperidad, por lo menos de los teólogos de la prosperidad. Y la otra cosa que diría es que para examinar una teología, cualquiera que sea,
habría que ver las fuentes, en qué se basan, cuáles son sus niveles de autoridad a la hora de citar o reforzar alguna idea planteada. ¿Citan la Biblia o están influidos por el sistema ideológico de la época? ¿O citan, como yo veo, por ejemplo, en el caso de muchos teólogos de la prosperidad, se basan más bien en análisis financieros, en temas más bien de tipo administrativo, el tema de la excelencia, de un estilo de vida del triunfador, pues a veces se cita muy poco el texto bíblico, o si se cita mal, sin exégesis correcta, ¿no? Bueno, me gustaría que podamos ver algunas cositas, algunos datos que yo tengo por aquí, y luego ustedes me pueden ir apoyando también con otros datos muy parecidos, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, casi todos están de acuerdo en señalar que tuvo su origen en los Estados Unidos en los años 70. Y allá fue conocido como un movimiento, el movimiento de la prosperidad, movimiento también se conoció como Palabra de Fe. De hecho, aquí en Lima hay una iglesia que se llama Palabra de Fe, o también de la confesión positiva, aquella que decía, confiésalo y lo recibirás, ¿no? Esa doctrina de la confesión positiva, o de la palabra de fe, o de la prosperidad, anidó mayormente en comunidades de corte carismático y pentecostal, pero también en otras denominaciones. Yo he escuchado pastores y líderes de denominaciones no pentecostales, ni carismáticos, que están en la línea de la prosperidad, como lo plantean los teólogos de la prosperidad. Los líderes de la línea o corriente de la prosperidad comparten con su feligresía los principios y los métodos abiertamente. He puesto esto porque, a diferencia de lo que pasa en nuestras ideas, muchos de nuestros líderes que pueden estar en lo correcto, sin embargo, no comparten la visión o los principios que motivan su ministerio, y tampoco sus métodos, y menos pues los objetivos finales a dónde quieren llegar. Yo les haría una pregunta que no tienen que contestar, sino una pregunta para la reflexión. ¿Qué buscamos al ser iglesia? ¿Aquí en la tierra o más allá de la tierra? Porque son como dos niveles, ¿no? Naturalmente, la iglesia es la comunidad de los santos que Dios ha elegido para instaurar su reino y para que los santos hijos de Dios vivan en su reino y que le adoremos a Él para siempre jamás. Bueno, todo eso suena muy bien en términos teóricos. Prácticos, ¿por qué la gente viene a la iglesia? Habría que preguntarse. ¿Por qué viene ahora a la iglesia? Es que hay gente que va a la iglesia, a lo mejor, por algún interés, o más que interés, tal vez habría que ponerlo en términos más suaves, por necesidad económica. Y claro, muchas veces Dios usa la situación de carestía, la situación de necesidad, para acercar a sus hijos a Él. Pues de otro modo no vendrían. Si tienen toda la vida resuelta, pues ya se olvidan de la religión, se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia. Lo que pasa en la vida de los pueblos del norte, ¿no? Los pueblos o países desarrollados. Allí el nivel o la cantidad, digamos, de asistencia de los feligreses a los cultos dominicales ha disminuido una barbaridad. Como que sienten que ya no es necesario la iglesia, y que la iglesia fue necesaria en una época en que todavía estaban surgiendo, emergiendo, formándose personas, formándose como profesionales. Una vez que ya llegaron a ser profesionales, ya no necesitan de la iglesia. Pero la iglesia no es
fin último. La iglesia tampoco es el auxilio, el centro o el refugio para la gente, hablando de Europa, ¿no? Donde mucha gente tiene resuelto ya todo, por lo menos mínimamente, las necesidades básicas de la vida, o viven más allá de la economía básica, ¿no? No tienen un sueldo, tienen 2, 3 sueldos y sueldos respetables. Entonces, cuando digo que los líderes de la prosperidad comparten con la feligresía la visión, los principios, los métodos, pues lo hacen para inspirar tal vez a la gente a que ellos lleguen a ser prósperos. Y aquí yo encuentro, por lo menos lo que he observado, hay dos tendencias. Los pastores que predican la prosperidad, que le vamos a llamar gestores de prosperidad, estos unos predican de la prosperidad para que todos los miembros de su iglesia le siembren a él, que Dios luego le bendecirá, pero que le siembren a él y que él pueda prosperar como el símbolo, como la muestra de que es posible la prosperidad. Y como que no les importa mucho si los miembros prosperan. Y sus miembros de esa iglesia, vamos a llamarle del tipo A, los miembros de esta iglesia están contentos con que su pastor prospere, que tenga buena casa, si tiene una casa alquilada, que compre una, si tiene un carro, que se compre otro, o que cambie cada año un carro nuevo y moderno, y que tenga el dinero suficiente para codearse con pastores de otro nivel, de otro estándar de vida, ¿no? Superior, próspero, no esté pasando penuria ni pobreza como pasan los miembros. Digamos el tipo A del grupo de gestores de la prosperidad. Predican de la prosperidad, lucran con la prosperidad, se enriquecen ellos y luego los líderes están como embelesados con su pastor y piensan ellos también ser pastores algún día para llegar a ser prósperos como su pastor. Este es el tipo A, llamémosle así, no se llama así en realidad. Yo le estoy poniendo un nombre para diferenciar. Un grupo, el grupo A sería este. Luego hay otro grupo de la prosperidad comunitaria, voy a llamarlo así, el grupo B. Gestores de la prosperidad que predican sobre que hay que ser prósperos financiera, económicamente, y que hay que prosperar incluso primero espiritualmente, como dice Primera de Juan, que así como prospera tu alma, que puedas prosperar tu, que la prosperidad es integral, que la prosperidad es tanto espiritual como material aquí en la tierra, y ojalá todos podamos prosperar. Pero incluyen e infunden en sus miembros el ideal de la vida próspera, pero no solo infunden eso, sino que relacionándose con líderes de otro nivel adquisitivo, de otro nivel económico, colocan a su gente en puestos importantes de trabajo, es decir, los ayudan a que prosperen. Si no han estudiado, les ayudan para que estudien. Si no tienen un negocio, le prestan un dinero para que armen su propio negocio. Es que sería como el otro tipo de prosperidad. Dígame, por favor, si se entiende o no. Interrumpa nomás en cualquier momento, ¿no? Yo estoy planteando haciendo una especie de tipología de los postores o gestores de la prosperidad. Claro que el tipo A o grupo A, gestores de prosperidad que se enriquecen y que ellos solos prosperan y no les importa mucho que sus miembros prosperen. Y está el otro grupo, el sector B, en que prosperan y quieren que sus miembros también prosperen y los ayudan a que alcancen algún nivel superior de vida. Ese sería el grupo B que yo observo. Pueden haber más grupos, probablemente más tendencias, más corrientes, más formas diversas de aplicar los principios de la prosperidad. Muy bien. ¿Creen ustedes que es así o hay otra forma habría otra forma de plantear, de tipificar la prosperidad?
¿Qué piensa? ¿Están ahí o se fueron? Yo les estoy planteando así, o sea, dos grupos, para generalizar, ¿no? No, no, deben haber 3, 4, 5 tipos o más. Habría que hacer un estudio ya de campo y hacer estudios comparativos y hacer un seguimiento, cosas que no hemos hecho, así que no me puedo aventurar. Simplemente creo que hay alguna diferencia entre unos y otros, no podemos generalizar y meter a todos en el mismo saco, ¿no? Todos los de la prosperidad son así, o todos son manipuladores, o todos son materialistas. Creo que no. Hay gente honrada, honesta, que cree que pues, la prosperidad es también para los hijos de Dios, ¿no? Bueno, esa es mi manera de verlo. No sé, ¿ustedes creen que hay otros tipos o todos los tipos? Ya algunos me dijeron que la mayoría, por lo menos, es manipuladora y que la mayoría es gente que solo busca lucrar. No, gracias. A mi esposa trayéndome mi lonchecito por acá. Muy bien. A ver. ¿Les parece que hay tendencias diferentes o todos son por igual? ¿Qué opina Joelito? A ver. No, yo creo que sí hay tendencias diferentes. Ya. Eh, Que es lógico, ¿no? Suponer que yo no puedo creer que todos son manipuladores, que todo lo de la prosperidad, o sea, me cuesta. ¿O será que yo soy ingenuo? Pero me cuesta creer que todos sean malvados, ¿no? no, no todos creo que sean malvados. Aunque habría, Carlos, ¿tú qué piensas? En realidad es complicado decir quién es qué, ¿no? Si es bueno o si es malo. Pero creo que sí hay un amor al dinero o una tendencia a que el dinero sea lo más importante dentro de nuestra teología. Sí, yo creo que eso sí es generalizado, ¿no? Sí. Claro, ahí creo que sí hay una tendencia a que el corazón del siervo se corrompa, ¿no? Ya. Entonces, Sí, correcto. ahí lo complicado frente a esta teología, ¿no? Muy bien. Alejandrina. ¿No está? Caliéntamelo. Dije que lo calentaba. Ahí está. Josecito, ¿qué piensas tú? José Brici. ¿Está José por ahí, no? Sí, pastor, mi internet está que me falla, está que se corta cada momento. Ya. Pero aquí estamos. Sí. Escucho poco, pero de todas maneras, pastor, acerca de lo que nos explicó, ¿no? Acerca de los dos tipos, sí. De los dos tipos, del A y del B. Yo creo que podemos decir que sí hay otros tipos, ¿no? Debe haber, supongo, ¿no? Yo no sé, no he investigado, pero supongo que debe haber, ¿no? Gente honesta. Me viene uno que sea intermedio. Claro. Y yo creo que es como dice Carlos, un poco complicado, ¿no? A veces entender, y se necesita, ya que estamos en este tema, yo creo que nos insta a nosotros a investigar más, ¿no, pastor? Para poder... Sí, claro. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver un poquito de la doctrina que Alejandrina salió. La doctrina del movimiento. No sé si se llama doctrina o ideología. Dios promete prosperidad en lo material, riquezas y éxito a todo aquel que se une a Cristo. Es decir, como que es casi una ley de la mayoría de los predicadores, ¿no? Ya eres creyente, tú tienes que prosperar. Si eres creyente, tienes que acumular riquezas. Si eres creyente, no puedes vivir en pobreza. Eso sería como casi un mal testimonio
del creyente, ¿no? Esto es lo que está un poco, la mayoría plantea eso. La prosperidad se hace por medio de la fe. O sea, si no tiene fe, no puede ser próspero. Pero si voltean el papel, si no eres próspero, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué? Dicen que la prosperidad se adquiere por medio de la fe. Entonces, si uno no es próspero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la No tiene lógica fe. consecuencia es que no tienes fe, ¿no? O sea, han unido la fe con la prosperidad. Yo Esa sería prospero, sí, dime. esa sería la respuesta, pues si es que no prosperas es porque no has tenido fe, Eh, ¿no? O sea, si se obtiene la prosperidad por la fe y si no eres próspero, yo creo que la única respuesta sería es que eres alguien sin fe. eh. Y eso, en eso se basan ellos, ¿no? Y a veces no tiene sentido decir así, lógica. Ahora, sus análisis y sus planteamientos son individuales, personales, pero nunca piensan en términos colectivos. Por ejemplo, si es verdad que la prosperidad planteada en términos financieros viene por la fe, eso significa que los países ricos tienen fe y los países pobres no tienen fe. Me acuerdo que una vez pregunté a un profesor mío que era alemán, le dije, ¿y por qué cree usted que somos pobres aquí en América Latina? Bueno, es que ustedes están en pecado. ¿Y por qué hay ricos? Bueno, es que están bien con Dios. Me pareciera que esto es una idea que viene de muy atrás, ¿no? Luego dicen que hay que confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos, visualizar en la mente cosas materiales que se desean y orar pidiéndolas específicamente a Dios. Entonces, si yo quiero un carro, pues tengo que decirle, Señor, necesito un Chevrolet o necesito, ¿cuál es un mejor carro ahora? Un Audi. Necesito un Audi color amarillo, 4 puertas, con aros, qué sé yo, ¿cómo se llama? De aluminio, ¿no? Es que se abra automáticamente las puertas. Tengo que decirle a Dios cómo es que yo quiero el carro, cerrar mis ojos y mentalizar y visualizar cómo va a ser el carro que voy a recibir. Esta es una ideología oriental, no es nueva. Hace miles de años, muchos orientales piensan así, que es cuestión de imaginar y lo que uno imagina se va a hacer realidad. Muy cerca a la idea hebrea de la palabra, porque la palabra, la declaración, se convierte en realidad. El dabar, por ejemplo, es palabra, pero también es cosa. Y dijo Dios, sea la luz, inmediatamente fue la luz. O sea, el que uno confiese hace, si confiesa con fe, claro, hace que la cosa se realice. Igual pasaba en la palabra en los profetas. Palabra declarada por un profeta, palabra que se cumple. Aunque no haya el término de la visualización, pero la confesión sí. Entonces, ninguna palabra ociosa salga de vuestros labios, ¿no? Ese tema de hablar, de confesar positivamente, es un tema fuerte en la teología de la prosperidad. ¿Alguien quiere opinar algo? Pastor Bernardo, Sí, sí, quería opinar algo, ¿no? O sea, estamos sí, viendo esta teología para ir clasificándola y calificándola también, ¿no? Es una teología muy moderna, muy vigente en nuestras iglesias y parece ser una teología que este, parece venderse como buena, ¿no? sí, Pero tenemos que verla, ¿no? O sea, su fin es muy antropocéntrica, ¿no? El fin sí,
de ella es que el hombre sea el que tiene el poder, ¿no? Empoderar al hombre en su máxima expresión, dándole el poder hasta en su palabra, ¿no? Y aquí viene Sí, esto lo que usted está mencionando, ¿no? La confesión positiva. Y mucho se habla ahora en la iglesia, ¿no? Confiésalo, decláralo, decrétalo, porque eso ah, te pertenece y cosas como esa, ¿no? Y le estamos dando un poder al hombre que no se merece. Basamos el poder en la fe del hombre y no en el Dios que es dador de todo, ¿no? Entonces exacto. nuestro regreso debe ser como creyentes, no a nuestra capacidad, en nuestro poder, ¿no? Nosotros somos simples seres humanos que al final tienen sus capacidades, pero por gracia, ¿no? En la gracia de Dios recibimos todo lo que tenemos, aún nuestra propia sapiencia. Y creo que debemos volver a que Dios es el dador de todo, ¿no? Y si quiere darnos Él en buena hora, si no, como decía hace un momento, también gloria a Dios, ¿no? Claro, claro. ¿Ya llegó Alejandrina o no? ¿Está por ahí? Alejandrina. Bueno, Alejandrina me deja la foto ahí para pensar que está ahí, pero no está. Alejandrina, te estamos extrañando. No, sí, pastor. Estamos hablando de la confesión positiva. Estamos hablando de la idea de visualizar este, para poder recibir, como dicen los teólogos de la prosperidad, ¿no? Teólogos entre comillas, claro. ¿Qué piensas Bueno, tú de ese tema? sí, ¿no? Hoy en día se escucha seguido, dice, ¿no? Yo decreto, yo declaro, en mi boca está el poder de la riqueza, de la pobreza, pero ¿será cierto eso? Claro que en mí está el poder, puedo declarar, pero ¿cómo estoy yo para declarar? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espíritu? Dios para yo declarar cosas. Si Pero el si Señor, estás bien espiritualmente, ¿creerías que está bien la idea de declarar para que se realicen las cosas? pero no está en mí, no está en mí el hacer, está en Dios. La voluntad de Dios está en bendecirme o no. A Él le place darme o no. Entonces yo no puedo obligarle a Dios a que me bendiga, ¿no? No, claro, claro. Claro No digo, si que tú quisieras bendecir, ¿podrías bendecir y declarar prosperidad para alguien? bueno, sí, 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 cómo no, ¿por qué no? Decirlo, pero no, no se va a hacer porque yo lo diga, ¿no? Sino va a ser, se va a hacer cuando Dios lo quiera, ¿no? Claro, muy bien. Otros aspectos de la creencia en la prosperidad es que se puede atar y reprender espíritus que se supone que están impidiendo que vengan las riquezas. Está muy asociado al tema de la guerra espiritual, ¿no? El tema de la prosperidad. A ver, déjeme ver, hay dos personas. José salió. José Brisi, no está. José Cuya está entrando y José Brisi. Muy bien. Ya llegó José Cuya. Buenas noches, profesor, disculpe la tardanza. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, ya están. La idea de atar y reprender, o sea, hay toda una teoría de que se va a prosperar en la medida en que tú seas libre, si no haya ataduras de ninguna clase. Y si no eres libre y hay atadura, o si no eres próspero, es porque a lo mejor hay alguna atadura espiritual en tu vida. Y entonces, dando grandes ofrendas de dinero al movimiento, Dios le devolverá en forma sobrenatural y de manera multiplicada, ¿no? Han escuchado la frase, ¿no? Que Dios te va a bendecir a 30, 60 y a 100 por uno. O lo que quiere Dios es bendecirte medida llena y rebosada. Es como cuando uno llena un saco y hay que aplastar y encima echar más hasta que sobreabunde, ¿no? Es la idea de que Dios te va a prosperar, tú tienes que dar una buena ofrenda, tu mejor ofrenda, hacer un pacto con Dios y entonces Dios te va a prosperar.
Y yo no sé cómo muchos predicadores de la prosperidad no se fijan en su gente que no termina por prosperar. Y gente que da, negociantes incluso que dan, yo conozco iglesias, no voy a mencionar nombres, donde han pedido y obligado casi a los empresarios a ofrendar de manera extraordinaria, de manera extravagante, como lo hacía David, por ejemplo, Salomón, ¿no? Que eran muy bendecidos y que Salomón era un hombre rico, pero daba también de manera extravagante, como daba su padre David, etcétera, etcétera. Pero luego no han prosperado muchos de los empresarios y más bien han caído, sus empresas se han cerrado y claro, no se han preocupado más por ellos. Entonces, la oferta es que van a ser bendecidos, pero ellos mismos no hacen nada para bendecir a sus miembros, ¿no? Ese es el problema. Ahora, como todos los demás evangélicos, también estamos hablando de iglesia, ¿no? Estamos hablando de creyentes, de pastores, no sé si honestos o no, ahí no, ya tengo mis dudas, pero que hablan de aceptar a Jesús, de convertirse a la fe cristiana, de entregar su vida al Señor, de que Dios ama a la gente y que Dios quiere cambiar y transformar su vida. Pues hasta ahí es el evangelio predicado por nosotros también, ¿no? La diferencia es tal vez en sus reuniones. Las reuniones de muchos de estas iglesias que están en la corriente de la prosperidad son ambientes muy emocionales. Y los predicadores y los cantantes también son mucho animadores, ¿no? Cuando salen es a animar y a incentivar a la gente para que todos estén felices y contentos y luego hacen ya la recolección de la ofrenda. Las predicaciones van dirigidas a las necesidades no suplidas de los asistentes. Si están carentes de necesidades o tienen necesidades económicas, pues la prédica va en esa dirección, a decir que Dios los va a bendecir, que Dios va a respaldar a la gente, que Dios va a contestar en la medida en que ellos den una ofrenda inicial, ¿no? Perdón, a ver, déjame, ahí está, alguien está, José está intentando entrar. Muy bien. Déjame seguir con esto. Yo pregunto, ¿las predicaciones nuestras no tendrían que estar dirigidas también a las necesidades no suplidas de los asistentes? ¿O solo a las necesidades espirituales? No, yo pienso que el evangelio es tanto espiritual como material, ¿no? Hay que... Claro, no podemos dejar a un lado lo material, ¿no es cierto? No, no se puede. Entonces, la pregunta que haríamos los evangélicos, que no estamos en la línea de la prosperidad, es hasta qué punto nuestras prédicas aterrizan, hasta qué punto nuestros sermones no se quedan en el aire, sino que bajan y aterrizan a la realidad para responder a los grandes desafíos, problemas humanos, ¿no? Por eso creo que el contexto en el que surgió en la década del 70 es muy importante de analizar, porque surge un contexto de situación económica de la mayoría de latinos en Estados Unidos que están ahí inmigrantes buscando trabajos y pues muchos teólogos de la prosperidad o predicadores televangelistas se volvieron también millonarios predicando el tema de la prosperidad. Cuando pusieron lo económico como objetivo fundamental, signo y testimonio de una vida cristiana abundante, ¿no? Antes se hablaba de la vida abundante del cristiano, pero en términos espirituales.
y luego se pasó a lo material más bien. Entonces se habla de vida espiritual abundante, pero en términos más bien materiales, ¿no? De ahí que el contexto en el que surge es el mismo contexto en el que surge la teología de la liberación en los años 70, que es cuando surge la teología de la liberación. Y surge para paliar el problema del hambre, para paliar el problema de la necesidad y la carencia económica de miles o millones de pobres. La diferencia estaba en que la teología de la liberación hablaba de una lucha de clases y de ir a las armas y de las guerrillas si era necesario para salir de la pobreza. O los maoístas de agudizar las contradicciones, de hacer que los pobres no resuelvan su problema de pobreza para que se levanten y hagan una rebelión contra el gobierno y cambie el sistema económico internacional, o por lo menos la aplicación de los sistemas capitalistas, y se vuelvan por un sistema más bien socialista, ¿no? Esa era un poco la idea de la década del 70. Entonces, lo que ha pasado aquí es que lo esencial del Evangelio ha sido suplantado por el materialismo. Ya lo que se predica, la oferta de salvación, no es salvación espiritual, sino salvación de la pobreza, salvación de la miseria, salvación o liberación de la maldición generacional, porque soy pobre y entonces estoy bajo maldición porque no hay prosperidad económica en mi vida, y ir a la iglesia me va a ayudar a salir de esa maldición o a romper la maldición generacional. Dios es presentado como el escalón del éxito para tener dinero y bienes. El que no tiene a Dios, pues va a caer en pobreza y en necesidad. Pero aquel que tiene a Dios tiene que ser entonces próspero, ¿no? Porque Dios es un Dios que es dueño de la plata y del oro. Y sus hijos tienen que heredar, o han heredado ya las riquezas, no solo celestiales, sino también riquezas terrenales. Entonces, muchas veces se fomenta y se manipula la avaricia de los congregantes para estimularles a dar dinero. Si tú das ahora, o si tú siembras $20, el Señor te va a dar a 30, 60 y a 100 por uno. Siembras 30, esperas un tiempo y luego vas a cosechar pues 60, 100 o $1000, ¿no? Y si puedes sembrar en dólares, mejor que hacerlo en pesos o hacerlo en soles. Bueno, la salvación siempre fue predicada por los evangélicos como una salvación gratuita, ¿no? Ellos no predican que la salvación se vende, sino que los salvos tienen que prosperar. Y para prosperar hay que pagar, es decir, hay que invertir. ¿Y cómo invierto? Haciendo un pacto con Dios y prometiéndole, como Jacob prometió, si tú me bendices, entonces te voy a dar mis diezmos, como lo dijo Jacob al Señor, que ya lo recordó muy bien Joel, ¿no? Muy bien, estas son algunas de las cosas que predica la gente que está en la línea de la prosperidad. Yo creo que lo rescatable ahí es que por lo menos están apuntando a un aspecto de la vida de la población religiosa, que es responder al problema de la necesidad económica. Es decir, Dios responde o no responde a mi necesidad económica. ¿Cómo salgo de la pobreza? ¿Cuál es el camino? Si no es la teología de la liberación, pues ¿cuál es el camino? El trabajo, ser dependiente de una empresa. ¿Y por qué no puedo, si tengo 20, 30 años trabajando en una empresa, no puedo prosperar? Por lo menos así como lo están planteando y con los modelos de prosperidad que me lo plantean. Esas son preguntas que hay que reflexionar. Vamos a continuar, pero vamos a hacer un alto en el camino de 10 minutos y luego volvemos en 10 minutos para continuar con esta clase.